muchas creencias a muchas creencias de todo tipo, la mayoría falsas, ¿no? Por eso a mí me gusta hablar de mitos alrededor de los nutracéuticos, de la nutrición, de los productos de la empresa a la cual yo represento con mucho orgullo desde hace más de 15 años. Y esta reunión es justamente para hablar de aquellas cosas que muchas veces uno lee, ¿sí? A través de las redes incluso o de internet, y que no están ajustadas con la verdad, no condicen con la verdad. De hecho, el 90% de la información que vemos en redes es información falsa, es información que realmente es tendenciosa y por eso tenemos que saber escoger, como se dice coloquialmente, la paja del trigo. Pero desde ya les digo, el 90% de la información que tenemos acceso a través de Internet no es información válida. Y antes de comenzar, por supuesto, y como siempre, voy a saludar muy especialmente a nuestros invitados de esta noche, las personas que aún no pertenecen a la familia Fusion, pero que han sido invitadas a esta reunión y que con mucho interés seguramente han acudido a esta cita virtual. Así que mi saludo, mi felicitación también para ustedes. Sí, tengo entendido que estamos no solamente participantes de Chiclayo, sino prácticamente del Perú, de todo el Perú e incluso algunas personas del extranjero. Ya de hecho, al iniciar la charla ya tenemos más de 100 personas en el auditorio. Así que, sin más ni más, vamos a hablar de los mitos y las verdades, ¿no? Pero, ¿qué cosa es un mito para esto? ¿Qué cosa es un mito? ¿Y qué cosa es un mito en el campo de la ciencia, que es lo más interesante esta noche, ¿no? ¿Qué será un mito? Yo se los voy a ilustrar con un ejemplo, ¿sí? Hace algunos años atrás, hará unos 10 años aproximadamente, un reportaje de televisión de un canal de señal abierta en nuestro país sacó un reportaje, ¿sí? Estos reportajes que presentan los programas dominicales, presentó un amplio reportaje. Este reportaje era de una ciudad del Perú, en una ciudad del Perú, del departamento de San Martín. Esa ciudad se llama Tavalosos. Así se llama la ciudad, Tavalosos. ¿Y qué decía este reportaje, no? ¿En qué giraba, en torno a qué giraba el reportaje? Decía el reportaje que el agua de Tavalosos, el agua potable que los pobladores de esa ciudad, mis saludos si hay alguien aquí de Tavalosos y mi respeto, por supuesto, decía que el agua potable de la ciudad de Tavalosos convertía a los hombres en homosexuales y que por esta razón Tavalosos era la ciudad no solamente donde habían más peluquerías, ¿sí? O sea, digamos, con respecto al número de pobladores, era la ciudad con más centros, ¿no? de corte de cabello por habitante en el Perú, o sea, había muchos peluqueros y que además era la ciudad del Perú con mayor porcentaje de hombres afeminados, de hombres homosexuales. Y esto lo dijeron, ¿no? Incluso el alcalde decía, ¿no? Que el agua de caño, esta es una noticia que a raíz del reportaje se publicó en España, ¿no? En el diario público.es. Y esto pues tuvo un rebote mundial. Entonces los pobladores y algunas otras autoridades de Tavalosos presentaron una demanda contra el canal de televisión porque decían que no solamente era un desprestigio, sino prácticamente era una humillación para la población hablar de esa manera, de que el agua era que en primer lugar que era la ciudad del Perú con más homosexuales y que en segundo lugar era el agua la causante, porque entonces ya nadie quería visitar la ciudad. Entonces eso les causó un perjuicio moral, un perjuicio social, un perjuicio económico, etcétera, etcétera. Y esto entró al ámbito legal, ¿sí? Entonces, eso pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Nadie se va a convertir en homosexual por tomar agua. Pero fíjense el rebote que tuvo eso. Entonces, bueno, con el mayor ánimo científico, yo tuve la oportunidad pues de comprobarlo in situ, ¿no? Entonces me trasladé a la ciudad de Tavalosos y me tomé el agua de Tavalosos y bueno, la verdad es que me sentí regio, ¿no? No me pasó nada, me siento muy bien. No, pero fuera de bromas, no, eso es realmente una tontería, o sea, un mito. Eso de que el agua hace mal, etcétera, etcétera, son cosas que no tienen ningún asidero científico, ¿correcto? Entonces, y yo, como ven en la foto, lo he comprobado personalmente. Así que
Esos son justamente los mitos que circulan, ¿no? Y que muchas veces las personas con, digamos, poco entrenamiento o poco conocimiento en la parte técnica, científica, que, ojo, no todos tenemos por qué ser especialistas, por supuesto, ¿no? Entonces, una persona, tal vez, por ejemplo, si yo me voy a comprar, no sé, un auto y yo no sé nada de mecánica, pues obviamente me van a mentir, me van a decir que la marca de la competencia es mala, qué sé yo, ¿no? Porque uno no tiene el conocimiento, uno no es especialista en mecánica. Bueno, cuando uno tampoco es especialista en ciencia, muchas veces le da cierta credibilidad a estos mitos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y estoy seguro que con esta anécdota ustedes se han dado cuenta exactamente a qué me refiero. Entonces, la empresa que represento, Fusion Biotech, es una empresa que genera productos hacia el mercado, productos que nacen a través de la combinación de diferentes nutrientes que son originarios de las culturas como la andina, por ejemplo. El día de ayer hemos celebrado en nuestro país el Inti Raymi, ¿no? Qué emoción, el Inti Raymi del Bicentenario, los presidentes de muchos países amigos han mandado saludos, ¿no? Ustedes saben que el Inti Raymi era para los incas, pues prácticamente el año nuevo inca. El año comenzaba para ellos el 24 de junio. Entonces, ahí hemos visto pues ese legado, no solamente las ofrendas, ¿qué cosa eran? Las ofrendas eran los cultivos de los cuatro suyos, porque muchos de estos cultivos constituían, pues, tenían propiedades por las cuales los incas les atribuían propiedades mágicas, ¿no? Los convertían prácticamente en deidades, como la maca, el tarwi, la quinoa, etcétera, etcétera, lo consideraban deidad. Entonces, Fusion es una empresa que recoge este conocimiento de las culturas como la cultura andina, incaica, amazónica, la cultura china, por ejemplo, y lo une con la tecnología moderna para lograr ¿qué cosa? Para lograr productos únicos, productos, ¿sí? Con sinergias nutracéuticas, o sea, la asociación de diferentes activos con una misma funcionalidad. Por ejemplo, darte más energía, por ejemplo, desinflamar tu organismo, por ejemplo, ayudarte en la pérdida de peso, etcétera. Y estos activos son en gran medida patentados. ¿Eso qué quiere decir? Que hay activos que han merecido pues estudios, desarrollos para lograr purificarlos y obtenerlos certificadamente con una funcionalidad. O sea, es un activo que realmente ha demostrado determinadas bondades cuando uno los consume. Y ese conocimiento que ha merecido tiempo y dinero para desarrollarlo, se protege, ¿no? Industrialmente a través de una patente. Es un conocimiento, vamos a decir, entre comillas, un invento, ¿sí? Que la industria, como eso significa pues millones de inversión, la industria los protege a través de una patente para que solamente la persona pues que invirtió y desarrolló y creó estos determinados activos, que siguen manteniendo su carácter natural, ojo, pero que han merecido un desarrollo especial, estén protegidos y solamente la persona que los ha descubierto o las personas a las cuales el descubridor les licencia el uso, los puedan utilizar. Entonces, Fusion ha desarrollado sus propias patentes. De hecho, Fusion es la única empresa en Latinoamérica con una patente en el campo de la nutrición, solamente Fusion, pero a su vez, como vamos a ver un poco más adelante, utilizamos patentes de otras empresas de biotecnología que nos licencian estos conocimientos para incorporarlos en nuestros productos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre un producto y cualquiera que uno puede encontrar en la fusión nutracéutica? Se los voy a explicar con un ejemplo. Muchas personas, por ejemplo, entrenan, van al gimnasio, ¿no? O por lo menos lo hacían con la antigua normalidad, esa que extrañamos tanto. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas me escribían descorazonadas, desmoralizadas, decían, no, todo lo que pasa es que en el gimnasio el entrenador está vendiendo un producto, ¿no? Que son capsulitas de L-carnitina. La L-carnitina efectivamente es un activo natural que acelera el metabolismo de la grasa para generar energía. Por eso se le conoce como un elemento quemagrasa, entre comillas, ¿no? Quemagrasa, la L-carnitina. Y este tipo de productos es muy común que se vendan en los gimnasios, pues obviamente, como la L-carnitina se activa con el ejercicio, muchas personas estiman conveniente tomar la L-carnitina antes de comenzar su sesión de ejercicios. ¿Para qué? Para tener más energía y para quemar más grasa. ¿Sí? Eso es científicamente demostrado. Sin embargo, Fusion no se contentaría
contener pues un producto para quemar grasa solamente con L-carnitina. Eso es un commodity, eso es un producto que no tiene ningún valor agregado. Como decimos en buen peruano, es un producto que no tiene gracia, ¿no? Traer un contenedor de China lleno de L-carnitina y poderme pasarlo en cápsulas, eso no tiene ninguna gracia para el modelo de negocio y de desarrollo que Fusion realiza. Nosotros tenemos un producto, ¿sí? Llamado Thermo-T3. Thermo-T3 podríamos decir también que es un producto que ayuda a acelerar el metabolismo, optimiza el metabolismo de las grasas, ¿no? O sea, nuevamente podemos decir que es un quemagrasas, donde se incorpora efectivamente la L-carnitina, pero fíjense ustedes, la combinación, la rica combinación, la generosa combinación de activos que nosotros te brindamos a través de este producto llamado Thermo-T3, que lo puedes consumir tal cual la L-carnitina que te mostré, la puedes utilizar antes de tu sesión de ejercicio para quemar más grasa, porque la L-carnitina está ahí. Pero Thermo-T3 no solamente es L-carnitina, tiene, por ejemplo, el café verde, un tipo de café verde patentado, con demostrada acción quemagrasa, 3 tipos de té, no uno, 3 tipos de té, té verde, té negro, té rojo. Estos tés también tienen demostrada, científicamente se ha demostrado su acción en el metabolismo de la grasa, optimizando el metabolismo, la quema de grasa. El extracto de frambuesa, que aporta unas sustancias naturales llamadas cetonas, que también aceleran el proceso de pérdida de grasa. El extracto de Garcinia o tamarino malabar, que nuevamente es un extracto natural que aporta un activo llamado ácido hidroxicítrico con comprobada acción para alentar, para acelerar el metabolismo de la grasa. Entonces, fíjate tú, esto es una unión, o sea, una fusión de elementos nutracéuticos, una unión, una sinergia. Esto es lo que yo te describía como fusión nutracéutica. Nunca vas a encontrar en Fusion un activo solamente, siempre vas a encontrar productos ricos en activos. Abundamos en activos para crear ¿qué cosa? Crear sinergias nutracéuticas. Y esto e incluso incorporando activos patentados. ¿Para qué? Para brindarte productos que, en una definición muy simple, productos que hacen lo que dicen que hacen, ¿sí? Entonces, con esta comprobada sinergia nutracéutica, yo te puedo garantizar que Thermo-T3, junto a, obviamente, un régimen alimenticio adecuado, va a promover la quema de grasa en tu organismo, porque la cantidad de activos abunda en ese sentido y esto va a tener un efecto fisiológico sí o sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de complementos nutricionales. Algunas personas cuando ven esto de los activos o nombrecitos como la L-carnitina, etcétera, etcétera, piensan que son sustancias raras, extrañas. No, señores, estamos hablando de complementos nutricionales, o sea, de alimentos, un tipo de alimento concentrado, purificado, combinado con otros elementos, pero que no pierde su carácter alimenticio, ¿sí? Es un complemento nutricional. ¿Y qué cosas son los complementos nutricionales? Justamente eso. Complementos nutricionales son los productos con formulaciones que no son medicamentos. Entonces, nosotros no hablamos de interacciones medicamentosas porque los productos no son medicamentos. ¿Para qué los hemos creado? Para compensar las deficiencias nutricionales. Las deficiencias nutricionales del día a día, que usted, que yo, que mi amigo Aldo, que mi amigo Paolo, que todos, ¿no? Cuando no tenemos un conocimiento adecuado de nutrición, tenemos. Por ejemplo, hoy en este contexto de pandemia, ¿qué recomiendan los especialistas? Mejorar la ingesta de proteínas, por ejemplo, ¿sí? Porque el sistema inmunológico, la respuesta inmunológica está mediada por proteínas. Se recomienda aumentar la ingesta de zinc, por ejemplo, que es un mineral muy importante, es un cofactor importante para el buen funcionamiento de el sistema inmunológico, justamente. Y la ingesta de 3 vitaminas, como la vitamina C, la vitamina D y la vitamina E, que son los principales antioxidantes que colaboran con el sistema inmune, digamos, para potenciar la respuesta frente a los agresores externos. Entonces, de acuerdo a las agencias especializadas, esas son, por ejemplo, es una recomendación muy sana en este momento, ¿no? Es muy inteligente incorporar esos nutrientes que les he mencionado en nuestra nutrición diaria y de hecho ya los estudios demuestran que la humanidad en general viene con una deficiencia ya de larga data de vitamina A. También se ha encontrado que alrededor del 70% de los fallecidos por COVID mostraban deficiencia de vitamina D, ¿sí? O sea, ya hay una deficiencia de vitamina D crónica en la humanidad. Y justamente se ha demostrado a través de estudios que la deficiencia de vitamina D
es un factor de riesgo para la mortalidad por COVID. No lo dice Iván Columbus, lo dicen los estudios publicados en ese sentido. Entonces, nuevamente volvemos a los complementos. ¿Están para qué? Para compensar nuestras deficiencias nutricionales. No tienen efectos secundarios, no tienen efectos acumulativos, no tienen efectos tóxicos, puesto que son nutrientes que se extraen ¿de dónde? De alimentos y plantas, etcétera. Son productos de venta libre que no necesitan receta médica. Cualquier persona de salud promedio los puede incorporar como parte de su dieta diaria, ¿sí? Para mejorar el valor de su dieta, pero no son medicamentos. Y menciono esto porque muchas personas tienden a relacionar los complementos nutricionales con medicamentos. Parte de mis labores en la empresa es justamente absorber las consultas que llegan a través de Internet. Nosotros tenemos un sistema de consultas para nuestros emprendedores que ingresan a la página de la empresa y pueden depositar sus consultas y quien les habla se encarga de responderles. ¿Qué sucede? Sucede que muchas personas escriben en el sentido de que yo quiero que me recete un producto para mi abuelita, quiero que me recete un producto. Los productos no se recetan, son de venta libre, absolutamente. Ni siquiera tienen que venderse en un establecimiento farmacéutico. Si Fusion decidiera en algún momento incluso, podría vender los productos en un supermercado, porque tiene la categoría de complementos nutricionales. Lo que sucede es que Fusion ha decidido comercializar a través de las redes de mercadeo, pero el producto tranquilamente se podría vender en una bodega o en un supermercado porque tienen calidad alimenticia. Entonces, no asociemos al producto con medicamentos. No caigamos en el paradigma del medicamento, que es esa creencia por la cual asociamos la composición, acción o beneficios de un producto natural, complemento o suplemento, con las de una droga farmacológica. Los fármacos los tiene que recetar un médico y los tengo que comprar en una farmacia. Los complementos nutricionales no, son de venta libre. ¿Y eso te habla de qué? De su inocuidad y de su seguridad, a lo cual me voy a referir nuevamente más adelante. Entonces, cuando pensamos en el producto como un medicamento, esto nos lleva a pensar en términos de dosificación, ¿no? ¿Cuál es la dosis de tal producto? No, cuando tienes ganas de tomarte, lo tomas. Hoy día, por ejemplo, necesitaba un poquito extra de energía, hoy día viernes por la noche, y decidí tomar un Vitex-AT, que es un energizante, antioxidante natural, que me viene bien en este momento simplemente para tener un nivel de energía adecuado para dictar esta conferencia. Y durante el día, elegí, por ejemplo, si voy a entrenar, puedo tomar una proteína después del entrenamiento, durante el entrenamiento puedo tomar una bebida rehidratante, etcétera, de acuerdo a lo que mi cuerpo necesite a lo largo del día. Entonces aquí no hablamos de dosificación, interacción medicamentosa, contraindicaciones, eso aquí no hay porque esto es comida fundamentalmente. Todo lo que hay en los sobrecitos es amigable al cuerpo humano. Finalmente, ¿no? El paradigma del medicamento nos lleva a desviar el enfoque nutricional de nuestra actividad y nos conduce por el camino desconocido para muchos, salvo que tú seas un profesional de la salud y tengas un criterio un poquito más amplio, ¿no? Sobre las combinaciones nutracéuticas, sí, no debemos caer en esto del diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Sí, hay personas que, por ejemplo, me escriben y me dicen, doctor, tengo hace 3 días un dolor intenso en la espalda, ¿qué me recomienda? Yo, con toda sinceridad, digo, te recomiendo que vayas a un médico porque el dolor no es una enfermedad. El dolor es un síntoma de algo que no sabemos qué es. Más bien, cuando tengas un diagnóstico, me escribes para ver si yo te puedo dar soporte nutricional. Pero aquí no hablamos de diagnósticos o pásame la radiografía, etcétera. Eso está reservado para el honorable cuerpo médico. No tenemos ninguna, digamos, ningún conflicto de intereses con el honorable cuerpo médico. ¿Qué cosa es un nutracéutico, por lo tanto, o para qué sirve? Es un principio bioactivo que se extrae de un alimento, por ejemplo, de la maca, lo puedes traer de la papa, lo puedes traer de la alfalfa, por ejemplo, ¿sí? De la cúrcuma, del quión, hay muchos activos nutracéuticos, ¿sí? Pero la condición fundamental es que esté de manera concentrada. Justamente hoy veía en un programa médico un ejemplo muy interesante de esto, ¿no? Y justamente hoy el título del programa era Los mitos, ¿no? Los mitos de los productos naturales. Miren qué casualidad. Y me quedó muy claro, ¿no? Este médico decía, ¿no? Uno de los mitos era el clavo de olor alivia el dolor de muela. Miren, ¿eh? Era un mito. Y el doctor dijo, no, el clavo de olor no quita el dolor de muela. Lo que pasa es que el clavo de olor, que es una especie natural que se usa mucho en la cocina, ¿no? Que todos la conocemos. Naturalmente, el clavo de olor
tiene una sustancia que se llama alginato, es natural, que es un buen analgésico, o sea, calma el dolor. La industria de los nutracéuticos, o también puede ser no solamente los nutracéuticos, la industria farmacéutica, ha identificado ese alginato y lo extrae y de manera concentrada crea unas pastillitas para que te las pongas ahí y te calme el dolor. Entonces, no es que el clavo de olor sea un analgésico, no, tiene una sustancia analgésica, pero necesita estar de manera concentrada. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es un nutracéutico. Y los nutracéuticos están tan bien estudiados, porque este médico decía, muchas veces cuando estás en el consultorio del dentista, por ejemplo, te da la pastillita y dice, ¿cuál es la muela que te duele? Y te pone ahí una pastillita para que te calme el dolor. Y por eso dice, sientes un sabor a comida en la boca, lo decía el médico sin ningún desparpajo, ¿no? Y eso porque el alginato viene del clavo de olor. Entonces decía que los nutracéuticos están tan bien estudiados que hoy se conoce su eficacia, que puede ser baja eficacia, mediana eficacia y alta eficacia, dependiendo de la condición de salud que tú tengas. Por ejemplo, tú puedes estar estresado, puedes tener el colesterol o los triglicéridos altos, o puedes padecer una enfermedad como el cáncer, la osteoporosis, etcétera. Y de acuerdo a ello, los nutracéuticos que te podemos recomendar pueden tener baja eficacia, mediana eficacia o alta eficacia. Por mencionar un ejemplo, sin que esto quiera decir que los nutracéuticos sean, digamos, elementos para curar enfermedades, sino simplemente son soporte nutricional. Mira tú, por ejemplo, ¿qué sería de alta eficacia para una persona con cáncer? De alta eficacia serían los probióticos y fibra. ¿Qué más sería de alta eficacia? Los glucanos o glicanos. ¿Qué más sería de alta eficacia? Las proteínas funcionales. Entonces, por ejemplo, una persona que padece esta terrible enfermedad y quiere mejorar su nutrición para que el cuerpo tenga una mejor respuesta frente a la enfermedad, se puede acercar a Fusion y pedir una recomendación de probióticos y fibra. Ahí tenemos un producto que se llama Floralif. Puede pedir también incorporar en su nutrición diaria glucanos o glicanos. Le podemos recomendar productos como Ganomás o Veramás. Y también puede pedirnos incorporar en su alimentación proteínas funcionales. Ahí tenemos un producto maravilloso llamado Bioprotect. Entonces, de esta manera, a través de la nutrición, esta persona incorpora en su alimentación diaria los elementos nutracéuticos que necesita para que su cuerpo responda mejor frente a la enfermedad y tenga un mejor pronóstico. Siempre de la mano del buen trabajo de su médico. Pero esto es nutrición. Pero obviamente un cuerpo mejor nutrido tiene mejor posibilidad de resistir o superar las enfermedades. Y esto no es que yo haya inventado, ¿te acuerdan ustedes cuando las abuelas nos decían, no, enfermo que come? ¿Qué decían las abuelas? Enfermo que come, no muere. Bueno, es un conocimiento ancestral. Claro, lo hemos unido con la tecnología moderna. De hecho, personajes tan importantes de la ciencia, de la medicina y la nutrición, ¿sí? Que practican una ciencia que se llama medicina integrativa, que integra los conocimientos de la medicina farmacológica con la nutrición, como el doctor Debris, por ejemplo, que es un cardiólogo, pero especializado en el tema de nutrición. Él nos dice que la nutrición es parte de la medicina, o sea, no hay ningún conflicto. Hay personas que piensan, incluso médicos, con todo el respeto que merecen, que piensan que la nutrición se contrapone con la medicina farmacológica. Nada más falso. La nutrición es parte de la medicina a pesar de no estar relacionada con la enfermedad. ¿Sí? O sea, y esa es la razón por la cual yo les decía, ¿no? No es que yo voy a hacer una receta para una persona que tiene un problema u otro problema de salud, no. Lo que hacemos es, en general, evaluar su estado nutricional y mejorar su nutrición a través de nuestros productos. Entonces, como conclusión de esta parte, ¿qué cosa no es Fusion? Fusion no es un centro de diagnóstico de enfermedades. Y yo soy totalmente hidalgo en reconocerlo. Hay personas que me escriben, tengo una enfermedad grave, o mi abuelo está en UCI, internado con respirador, insuficiente renal, hipertenso, diabético, amputado. ¿Qué me recomienda, doctor? Que siga en las buenas manos de su médico. Esa persona ya ha pasado un umbral que ya la nutrición no va a ser suficiente. La idea, en todo caso, para nosotros es prevenir a través de la nutrición, prevenir esos estados, ¿no?, de salud tan graves, tan complicados, donde incluso para un médico, ¿no?, un hospital, una clínica, muchas veces es complicado atenderlo, ¿sí? Entonces, hay que distinguir muy bien cuál es nuestro ámbito de acción. Hoy, y vuelvo al tema, por ejemplo, se recomienda incorporar un extra de proteínas en nuestra alimentación diaria, ¿sí? Normalmente se habla de incorporar, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante,
un gramo de proteína por kilo de peso, hoy la recomendación ha pasado a ser de 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilo de peso. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque hoy más que nunca necesitamos potenciar nuestra respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica está mediada por células y por unas proteínas llamadas inmunoglobulinas, que son las defensas inmunológicas, los anticuerpos. Por ejemplo, ¿para qué me han vacunado el día de ayer? Ayer me han vacunado, me han inoculado el virus del COVID-19, ¿no? El coronavirus, el SARS-CoV-2, me lo han inoculado a mi organismo de manera atenuada, para que mi sistema inmunológico lo identifique y fabrique los anticuerpos, las defensas específicas contra el virus, para que cuando espontáneamente, Dios me libre, pero digamos, adquiera la infección, mi cuerpo ya esté preparado con defensas preelaboradas. Esas defensas se llaman inmunoglobulinas, que son proteínas. Por lo tanto, mi organismo en este momento, ¿sí?, va a comenzar a producir anticuerpos, pero los va a producir a partir de los aminoácidos que yo consumo en mi dieta, ¿no? Que son las proteínas, porque las proteínas están constituidas por aminoácidos. Por esa razón, todos los especialistas coinciden en que cuando uno está en proceso de vacunación, primera dosis, segunda dosis, debe mejorar el perfil nutricional. ¿Para qué? Para que el organismo, perfil nutricional de proteínas, me refiero, para que el organismo produzca la mayor cantidad de anticuerpos posible. Porque si yo me vacuno, pero mi dieta es pobre en proteína, la capacidad del cuerpo de sintetizar inmunoglobulinas o defensas es pobre, porque todo viene de la nutrición. Las proteínas, los aminoácidos no vienen del aire, vienen de lo que yo como diariamente. Entonces, estos días que tengo que generar una respuesta generosa de anticuerpos, tengo que mejorar el perfil proteico de mi dieta. Ahora, en las proteínas hay dos cosas, ¿no? La cantidad y la calidad de la proteína. La cantidad es la que les mencionaba, 1.2, 1.5 gramos de proteína por kilo de peso en este momento. Y la calidad. No todas las proteínas son iguales, hay calidades, y esa calidad se mide por un parámetro llamado valor biológico. ¿Qué cuál es el valor biológico? Podríamos decir que es el impacto de la proteína en tu nutrición. Es como cuando llevas tu auto a un grifo, ¿no? A echarle combustible. Viene el despachador, ¿sí? Y te dice, señor, hay combustible de 90 octanos, 95 octanos, 98 octanos. ¿Cuál quiere usted para su vehículo? Y tú le puedes decir, bueno, el baratito nomás de 90, ¿no? Porque no tengo plata. O le puedes decir, no, a mi auto le tienes que poner el más potente, el de 98 octanos. Esas son calidades. Y lo mismo pasa con el organismo. Fíjate tú aquí, ojo, haciendo la salvedad que no hay proteína mala, sino que hay proteínas de menor valor biológico y mayor valor biológico. Por ejemplo, las lentejas tan consumidas en nuestro país y tan deliciosas, ¿no? Las lentejas tienen un valor biológico, la proteína de la lenteja, tiene un valor biológico de 44. Mientras que alimentos como, por ejemplo, el pollo, ¿sí? La carne de pollo tiene un valor biológico de 74, la carne de pescado tiene un valor biológico de 76, son proteínas. Entonces, fíjate tú, el maíz, el trigo, la papa, etcétera, difieren en cuanto a su valor biológico. Mira, los garbanzos están mucho mejor, 74%. Entonces, yo debo saber distinguir la calidad de la proteína que voy a consumir, porque eso es como el combustible que le pongo a mi auto. Y muchas personas no dudan en ponerle el combustible más caro a su vehículo, ¿no? Para que sea más potente, para que el motor dure más, etcétera. Pero cuando nos toca decidir sobre nuestra nutrición, consumimos lo más baratito nomás. Mucho cuidado con eso, porque de eso también depende la respuesta fisiológica de tu organismo, no solamente a nivel inmunológico, sino la calidad, por ejemplo, la piel, el cabello son proteínas, por lo tanto, la calidad, si cabe el término de tu piel o de tu cabello, también está relacionada a este fenómeno. Fusion, como te decía, ha desarrollado una patente en el campo de la nutrición. Es la única empresa en Latinoamérica, te lo vuelvo a repetir, que ha generado una patente en el campo de la nutrición. Esa patente se llama Bioprotein Plus con calostro, que es un compuesto bionutricional, un alimento a base de proteína con alto valor inmunológico. Fíjate tú el valor biológico de nuestra proteína respecto a otras proteínas, puedes consumirlas en la leche, puedes consumirlas a través del huevo, etc. Fíjate tú el altísimo valor biológico, y esto es un alimento, y me gusta ser claro en este punto, es un alimento para el cual no necesitas estar enfermo para consumirlo. Hay personas que dicen, qué buena noticia, ¿no? Entonces cuando me enferme, cuando me dé cáncer, cuando me dé lupus o cuando me dé COVID, ¿no? Entonces lo voy a consumir. No, no se trata de eso, queridos amigos.
lo que se trata es darle al organismo, y no solamente por la pandemia, sino darle al organismo permanentemente los nutrientes de más alto valor, en cantidad y en calidad suficiente, lo que mi organismo demanda. Si tú tienes un auto, tú tienes que pensar en tu organismo como si fuera un Ferrari, como si fuera un Porsche, como si fuera un McLaren, ¿no? Como si fuera un Lamborghini. Tú quieres que el desempeño de tu organismo sea el top, lo máximo, pues bien, tienes que pensar en nutrientes de la mayor calidad. Fusion te da la oportunidad de consumir un compuesto proteico perfectamente natural con un altísimo valor biológico. Recuerda que tu organismo, el 70% de la masa sólida de tu cuerpo es proteína, el 70%. Los seres humanos somos una construcción proteica y esa construcción va a ser tan fuerte como la proteína que le des. No necesito abundar más, creo yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Algunas personas tienen cierto resquemor porque dicen, es que el producto tiene proteína de soya, pues nuestro compuesto tiene efectivamente una fracción de proteína de soya y la soya es un superalimento que tiene una superproteína de muy alto valor biológico considerando que es de origen vegetal. Sin embargo, la soya también ha sido ultra satanizada, ¿no? Ultra satanizada. Sin embargo, ¿no? Instituciones tan serias, fíjense ustedes, tan serias como el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer y la Sociedad Americana del Cáncer, ¿sí? Han establecido que los alimentos a base de soya son seguros incluso para pacientes que ya tienen cáncer. Entonces, la soya es un superalimento que ha sido satanizado gratuitamente. Gratuitamente. Una pena, pero no hay que tenerle miedo a la soya, ¿sí? ¿Para qué necesitamos la proteína? Como te había dicho, para la regeneración de tu piel, por ejemplo. Tu piel se renueva cada 21, 28 días, ¿sí? Cada 3, 4 semanas. Se renueva cada 3, 4 semanas, asterisco, si le das la nutrición adecuada a tu cuerpo. Tu piel, el colágeno es proteína. Los huesos se restablecen cada 6 semanas. Y todos cuando pensamos en huesos pensamos en calcio. Sin embargo, la matriz del hueso es proteica. ¿Sí? La parte interna del hueso es proteica. El tracto digestivo. Las células del tracto digestivo de tu intestino se regeneran cada 4 días. Nuevamente, si le doy a mi organismo la proteína que necesita para que esas células se regeneren. Cada 5 años aproximadamente tenemos un cuerpo nuevo, huesos nuevos, piel nueva, órganos nuevos, cada 5 años. Nuevamente, si le das a tu organismo la nutrición que necesita. Por esa razón, la proteína es el nutriente más importante para tu cuerpo. Y ahí está la ingesta diaria recomendada de la que te había hablado. Te puedo hablar de 1.2, 1.05, etcétera, etcétera. Sin embargo, el promedio es 1 gramo de proteína por kilo de peso. Si pesas 70 kilos, la demanda de proteica de tu cuerpo es 70 gramos diariamente. Aunque con las nuevas recomendaciones en este contexto de pandemia, como les había dicho, ¿sí? Esa recomendación se va a 1.2, 1.5. O sea que si pesas 70 kilos, deberías multiplicar por lo menos, ¿no? Permítanme usar aquí una calculadora. Necesito 70 por 1.2, ¿no? Para una persona de 70 kilos. 70 por 1.2, necesito 84 gramos de proteína diariamente y proteína, por supuesto, del más alto valor biológico. ¿Correcto? Entonces, si tú quieres consumir proteína del más alto valor, lo cual no quiere decir que dejes de comer tu comida, ¿no? Normal, vamos a decir, tu comida tradicional. Ojo, no estoy diciendo eso. Lo que se trata es complementar. Vas a comer, no sé, en Chiclayo que hay tan buena gastronomía, vas a comer tu arroz con pato, tu ceviche, en fin. Pero tienes que adicionar raciones extra de proteína para completar el perfil y sobre todo para incorporar proteína de alto valor biológico. La persona que te invitó a esta reunión seguramente te puede dar una excelente asesoría sobre qué proteína puedes incorporar en tu dieta para mejorar el perfil proteico, darle la cantidad a tu organismo de proteína que necesita y además, ¿no? Proteína del máximo valor biológico. Entonces, otro mito que hay alrededor dice, me van a dar, pero proteína en polvo, pero esos productos, los productos envasados están llenos, ¿no? De preservantes, conservantes, venenos, toda una mitología alrededor de los productos envasados. Los productos envasados en polvo no se contaminan, no necesitan preservantes, ¿sí? Por ejemplo, un producto en polvo cualquiera, puede ser una harina, lo que tú quieras.
Los seres vivientes, como los microorganismos que contaminan a estos productos, las bacterias que son las generalmente responsables, necesitamos agua, un nivel de agua para existir. Ustedes ven que las civilizaciones humanas desde el Egipto, ¿no? La civilización egipcia nació al pie del Nilo, del río Nilo. ¿Por qué razón? Porque el agua es indispensable. ¿Dónde se funda la capital del Perú? ¿Dónde fundan los españoles la capital del Perú? En Lima, al lado del río Rímac, porque se necesita el agua. Damos agua. Todos los seres vivientes. Los microorganismos son seres vivientes, las bacterias también necesitan agua. Entonces, cuando yo tengo un producto envasado con menos del 5% de humedad, es imposible que los microorganismos se reproduzcan. No necesito ningún conservante, entre comillas, ningún veneno, nada químico, porque si no hay agua en el producto, los microorganismos no se van a reproducir. Así es sencillo. Entonces, el enemigo es la humedad. Yo tengo que tener el producto bien sequito, para que los microorganismos no se reproduzcan. Entonces, les menciono, les menciona este hecho a alguien que ha trabajado más de 10 años en control de calidad de alimentos y de hecho en análisis clínicos, ¿no? Siempre que tú vas a hacer un análisis, ¿no? Para determinar si hay contaminación en un producto envasado, lo primero que tienes que hacer es poner el producto en polvo en agua, porque si es que hay microorganismos en ese producto, o sea, si el producto está contaminado, esos microorganismos necesitan el agua para ponerse en actividad y después ya viene, ¿no? Todo el procesamiento de la muestra, ¿no? Si hay alguien aquí que tiene especialidad en microbiología, etcétera, sabe muy bien, ¿no? Cómo se llaman estos implementos de laboratorio para determinar la contaminación. Entonces, o sea, tú no puedes obtener un microorganismo poniendo el polvo en el medio de cultivo, tienes que vehiculizarlo a través de agua, porque el agua es indispensable para la viabilidad de los microorganismos. Mientras el producto en polvo está seco, no se contamina, por lo tanto no necesita ningún conservante, preservante, absolutamente. Y mientras el producto esté libre de humedad, el producto se va a conservar por largo tiempo. De hecho, nuestros productos en el registro sanitario se estipula una vida estante de 1 año. Sin embargo, el producto bien conservado, de acuerdo a nuestras pruebas de estabilidad, puede durar más de 1 año. Hasta 2 años puede durar sin contaminarse y sin alterarse, si lo conservamos bien. Obviamente nosotros no promovemos el consumo de productos vencidos, expirados, no, absolutamente. Yo te hablo de las pruebas de estabilidad que hacemos en una atmósfera controlada, en un laboratorio. Entonces, tranquilos con esto, que el producto, todo lo que contiene son elementos naturales, elementos totalmente saludables. ¿De dónde obtenemos las materias primas? También hay personas que piensan que algún laboratorio en Marte, ¿no? En Saturno, trae cosas raras del extranjero. No, señores. Fusion utiliza alrededor de 1.500 ingredientes diferentes en sus casi 40 productos. Nosotros tenemos tés, tenemos sopas, tenemos refrescos, tenemos batidos, son una línea muy grande. Entonces, alrededor de 1.500 activos diferentes. Algunos activos los obtiene Fusion directamente. Otros activos no los fabrica Fusion, los obtenemos a través de proveedores internacionales. Y esto de tener proveedores en biotecnología es toda una ciencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos pues un grupo de proveedores que han pasado por varios filtros para que nos den solamente activos certificados, activos totalmente garantizados en cuanto a su origen, su naturaleza, sus certificaciones, etcétera. Y por supuesto también pasan esos activos por exhaustivos controles para la selección, no solamente de los proveedores, sino también de materias primas. Cada materia prima tiene su origen en particular. Hay gente que me pregunta, les digo esto porque hay gente que me pregunta, doctor, ¿de dónde salen los activos? ¿Cuál de los 1.500? Porque cada activo tiene un origen diferente, ¿sí? Hay activos, por ejemplo, que vienen de los animales, otros vienen de las plantas, otros se obtienen por síntesis bacteriana incluso, ¿no? Entonces, es diferente. Cada activo tiene su propio origen. Entonces, es importante, si alguien quiere saber el origen de un activo, que se refiere exactamente al activo. Porque entre 1.500 hay diferentes activos. Ahora, es importante también saber esto, ¿no? Esto es conocimiento y muchos de estos activos son activos patentados. Y hay activos que a veces me preguntan, ¿de dónde se obtiene tal activo? Y eso me obliga a hablar con el proveedor. Y el proveedor no está obligado a decirme de dónde lo obtiene. ¿Por qué razón? Porque eso es una propiedad industrial. Muchas veces son activos patentados y el proveedor me puede decir, simplemente yo no te voy a dar esa información, ¿no? El activo
cumple con todas las garantías de calidad, las certificaciones, etcétera, etcétera, pero yo no tengo la obligación de darte, porque hay gente que me pregunta, ¿cómo es el proceso de obtención de la taurina? ¿Cómo es el proceso de obtención de la arginina? Si yo le pregunto al proveedor, tal vez el proveedor no me quiera dar la información, porque esa es información que cuesta millones. Es como si alguien me preguntara a mí, doctor, ¿cómo se obtiene la patente de Bioprotein Plus con calostro? Ese es un secreto, ¿no? Es una propiedad industrial. Yo no puedo salir alegremente a darte la fórmula. No les puedo dar la fórmula. Eso es una propiedad industrial. Entonces, ese es digamos, para levantar el mito alrededor de las materias primas, de dónde las sacamos. Y tenemos proveedores estratégicos, ¿sí? Socios estratégicos, realmente que nos acompañan más de 10 años en este proceso de crear los mejores productos. Por ejemplo, una empresa que yo respeto mucho es Lambda Nutritionals, ¿no? Es una empresa, esta es una de sus plantas en los Estados Unidos. Ellos tienen patentes como Salibra, Prolibra, Bioferrin, Actinos. Nuestros emprendedores ya saben muy bien qué significa cada una de estas patentes. Son ingredientes de alta biotecnología incorporados en los productos. Prolibra, por ejemplo, para acelerar la pérdida de peso corporal, ¿no? Actinos para mejorar la capacidad cardiovascular del deportista. Esbetol es un tipo de café verde que también acelera la quema de grasa. Beneo, que fabrica las mejores sinergias en cuanto a fibras prebióticas. O sea, hasta las fibras que nosotros incorporamos en los productos son fibras patentadas, ¿sí? Oberisol, que son péptidos de colágeno bioactivo. Las cepas probióticas incorporadas en nuestro producto Floralif también son cepas probióticas protegidas, ¿no? Son propiedad industrial, son cepas incluso genéticamente identificadas, certificadas para evitar las copias. Imagínense, por eso yo les hablo de ingredientes y procesos que cuestan miles de dólares, ¿sí? De investigación, desarrollo, etcétera. Estas empresas de tecnología no van a compartir sus secretos fácilmente, ¿sí? O Wellmune también, WGP, es otra patente también de un beta-glucano, ¿sí? Wellmune, muy bien estudiado. Estas son empresas, como les vuelvo a repetir, socias estratégicas de Fusion, que nos dan un nivel de exclusividad. Esto no es algo que se lo vendan a todo el mundo, sino simplemente a sus socios estratégicos. Ahora, hay gente también que maneja el mito, ¿no? Que dice, no, porque yo he leído en internet que si yo como bien, como de todo, no necesito consumir ninguna vitamina, ningún suplemento. Bueno, fíjate tú, está muy bien que tú procures consumir los mejores alimentos, los más sanos, orgánicos, lo que tú quieras. Sin embargo, expertos en la alimentación, como el Dr. Haram, nada menos que el Premio Mundial de la Alimentación en el año 2014, nos dice que ya no existen suelos sanos sobre la Tierra. Todos los suelos agrícolas en el mundo han perdido materia orgánica. No tienen carbono, no tienen nitrógeno, no tienen hidrógeno, no tienen esos elementos que nosotros necesitamos en nuestra alimentación. Por lo tanto, ¿sí? Nuestra alimentación se empobrece cada vez más. Ya no obtenemos de esas plantitas, ¿no? Acuérdense que nosotros podemos consumir los nutrientes que vienen de la tierra directamente de los vegetales o los podemos consumir a través de la carne de los animales. Hay animales que se comen los vegetales y después uno come la vaca, come los pollos, etcétera, y obtiene los nutrientes a través de estos animales. Pero finalmente son los vegetales los grandes proveedores, ¿no? Entonces ya estos elementos ya no reúnen la cantidad de nutrientes necesarias, las que el organismo demanda. Por esa razón ya es prácticamente indispensable el consumo de algún tipo de complemento. Los más difundidos que la OMS desde el año 2003 viene recomendando. La OMS recomienda un suplemento vitamínico diariamente, ¿sí? Y nuevamente te vuelvo a repetir, sin necesidad de estar enfermo. Las personas sanas que quieran mantener su salud necesitan incorporar vitaminas diariamente. ¿Por qué? Porque desde el año 2003 la Organización Mundial de la Salud estableció que la humanidad en general se encuentra en un déficit crónico de vitaminas. Ya no cumplimos con la cantidad de vitaminas que nuestro cuerpo demanda. Por esa razón es que necesitamos fuentes externas de estos nutrientes. Te lo dice la OMS, te lo dice un experto en alimentación como el doctor Rajaram. O sea, eso ya es indubitable. Y encima los alimentos, generalmente los vegetales, no los consumimos frescos. Los procesamos y utilizamos agua y temperatura. Y eso hace que, por ejemplo, ¿no? En el caso de las vitaminas, los alimentos pierdan el 40% de la vitamina A, en promedio el 80% de la vitamina B y hasta el 100% de la vitamina C. Entonces, imagínate un alimento que ya viene pobre en nutrición, que encima yo lo cocino, ¿no? Lo hago hervir, etcétera,
lo que me brinda como alimento es muy pobre. Ya no tengo ahí calcio, ya no tengo vitaminas, ya no tengo hierro, ya no tengo antioxidantes, etcétera. Son alimentos muy débiles. Y eso, si tú tienes alguna duda respecto a eso, ponte a pensar en la incidencia, la prevalencia de las enfermedades crónico-degenerativas. Las enfermedades están, su prevalencia está en detrimento, o sea, ¿se está reduciendo o están aumentando? ¿El Parkinson está disminuyendo o está aumentando? Las enfermedades cardiovasculares están disminuyendo o están aumentando. Todas las enfermedades crónico-degenerativas, las neurodegenerativas, etcétera, todas están en auge. Todas. Claro, hoy en día la prioridad a nivel mundial es la pandemia. Pero sí, esto lastimosamente ha puesto un velo, ¿no? Una nube sobre las enfermedades que ya nos venían causando problemas. Y muchas personas, lo triste es que a causa de la pandemia, personas que tenían tratamiento para la diabetes, el cáncer, problemas cardiovasculares, no han podido ser atendidas oportunamente, no han podido continuar con sus tratamientos. Y esas son víctimas colaterales de la pandemia. Y yo me imagino que cuando este contexto de pandemia termine, que ruego a Dios que sea pronto, cuando termine, se va a tener que establecer efectivamente cuántos fallecidos hubo por la pandemia, directamente por el COVID, y cuántas muertes colaterales, es decir, personas con cáncer, con diabetes, con enfermedades cardiovasculares que no pudieron ser atendidas oportunamente y que fueron muertes colaterales por la pandemia. Lastimosamente, esa es la foto del momento. Ahora, ¿qué me garantiza que los productos Fusion son seguros? ¿Quién lo establece? ¿Quién me da razón? Miren, amigos, eso es muy sencillo de establecer. Vivimos en un mundo globalizado, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad decidió integrarse a través de una organización llamada la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Donde todos los países se reúnen y establecen acuerdos para la convivencia pacífica, hasta donde es posible. Y con el tiempo, las Naciones Unidas dio lugar a otras dos organizaciones, que es la Organización Mundial de la Salud, que depende de las Naciones Unidas, y la FAO, ¿no? La Oficina de Agricultura y Alimentación, que depende de la OMS y de las Naciones Unidas. Que son estas organizaciones toman decisiones vinculantes. Vinculante quiere decir que hay que acatarlas. Todos los países que estamos adscritos a las Naciones Unidas tenemos que cumplirlas. Son leyes, digamos, supranacionales, ¿no? Son, digamos, convenciones, son reglamentos que son para todas las naciones por igual, son supranacionales. Entonces, estas organizaciones a su vez han creado un consejo llamado el Códex Alimentarios. El Códex Alimentarios, que significa en español Código Alimentario, es un grupo de expertos, ¿sí?, que se reúnen y evalúan todos los alimentos, ¿no?, todas las sustancias que pueden ser consideradas alimentos para el ser humano, y eso lo registran en un libro, en una obra llamada también Códex Alimentarios. De manera que cuando una persona, cuando una empresa, un especialista quiere formular un producto, vamos a suponer, ¿no? Yo quiero, mañana se me ocurre elaborar un producto nutracéutico. Entonces le voy a poner ahí, no sé, cúrcuma, le voy a poner maíz morado, le voy a poner extracto de arándano, le voy a poner vitamina C, etcétera, y lo redacto y lo presento en mi país para obtener un registro sanitario. Lo primero que hacen las entidades regulatorias, ¿qué cosa es? Verificar que todos los ingredientes de ese complemento nutricional estén autorizados por el Códex Alimentarios y figuren en esta obra. Lo que no está, lo que no es parte, lo que no figura, no está registrado en el Códex, simplemente no puede ser incluido como ingrediente, ¿sí? Por eso les hablo de una regulación supranacional. Porque muchas personas me hablan, doctor, pero aquí en el Perú hay tal planta, hay tal planta, hay tal planta, ¿por qué no las incorpora? Sí, maravillosa idea, y nosotros agradecemos sus aportes. Sin embargo, la explicación de que muchas plantas oriundas del Perú no sean incorporadas es porque aún no están en el códex. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ir con mi fórmula con estos testimonios maravillosos de la acción de la planta, tal y cual, etcétera, pero ¿qué pasa? Si esos ingredientes no se encuentran en el códex, ¿sí?, simplemente no va a tener registro sanitario, no se puede. Por eso les digo, hay una regulación
Incluso la concentración, o sea, la cantidad de miligramos, el porcentaje de cada ingrediente, también está regulado aquí. Yo no puedo, en otras palabras, yo no puedo incorporar el ingrediente que me dé la gana y yo no puedo incorporarlo en la cantidad que me dé la gana. Hay un reglamento para eso que es supranacional. Supranacional, o sea, en todos los países es más o menos igual. Esa es la razón también por la cual a veces nosotros hacemos modificaciones en las fórmulas, buscamos hacer fórmulas que sean aprobadas en todos los países igualitas, ¿no? Termote 3, que sea el mismo en Perú, Ecuador, Colombia, etcétera. Entonces, somos lo más cumplidores, si cabe el término, de estas regulaciones para que los productos, como sucede hoy, ¿no? Termote 3 está en Chile, está en Bolivia, está en Argentina, está en Ecuador, está en Colombia, en Centroamérica, Estados Unidos, México, e incluso en la Comunidad Europea. Productos bien formulados, productos que cumplen con todas las regulaciones. Y esto no debe llamarle la atención. De hecho, si tú vas al supermercado, te vas al supermercado, vas a encontrar una serie de alimentos. Todos esos alimentos tienen norma técnica nacional, o la mayoría de ellos, ¿sí? Y figuran en el Códex Alimentario. El Códex, por ejemplo, ¿no? Antiguamente, te doy un ejemplo fuera de Fusion, ¿no? Antiguamente hablábamos de la leche de soya. Leche de soya es una bebida también que es muy consumida en nuestro país. Sin embargo, el código establece que leche, ¿sí?, es la secreción de la glándula mamaria de los mamíferos hembra. Entonces, si tú te das cuenta, vas a un supermercado, hoy ya no existe la leche de soya. Ya no existe. ¿Qué cosa existe? El extracto de soya, bebida de soya, ya no le puedes llamar. Eso, incluso el nombre del producto, también está, tú no le puedes poner el nombre que te dé la gana. No puedes poner la etiqueta que te dé la gana. Acuérdate del caso Pura Vida, ¿no? De Gloria, un producto con un excelente valor nutricional. Excelente valor nutricional. El problema del producto Pura Vida no fue el valor nutricional del producto. ¿Cuál fue? Fíjate tú para que veas cómo estas regulaciones pesan. El problema con Pura Vida fue que la lata, ¿no? La etiqueta en la lata tenía la foto de una vaca. Lo que sugiere, obviamente tú ves una lata y ves una vaca en la etiqueta, ¿tú qué te imaginas? Que es leche de vaca. Sin embargo, el ingrediente principal no era la leche de vaca, era proteína de soya. Entonces se le pidió a la marca que retire la imagen de la vaca de la etiqueta. Eso, señores, es regulación internacional, es una hiperregulación de la que nadie se escapa. Entonces, esto te garantiza que todos estos productos pues cumplen. Ahora, claro, yo sé que el Perú es la capital mundial de la informalidad y que hay productos bamba, trucho, falso, pirata, eso existe. Sin embargo, tú puedes entrar, para tu mayor garantía, tú puedes entrar a la página web de Digesa, ¿no?, que es la dependencia del Ministerio de Salud que regula nuestra actividad. Puedes poner el nombre del producto, el nombre de la empresa, y te van a salir todos los registros sanitarios vigentes, para que te des cuenta que todo lo que estás consumiendo efectivamente está avalado por un registro, ¿sí? Así que tranquilos con eso también. Luego también, oh, Dios mío, el mito de la taurina. La pobre taurina, que es una sustancia tan noble y tan necesaria para el sistema nervioso, para el sistema nervioso del adulto, para el desarrollo del sistema nervioso, escúchame lo que te estoy diciendo, para el desarrollo del sistema nervioso de los niños, indispensable. De hecho, la taurina se encuentra en el calostro, que no es leche, es la primera secreción de la glándula mamaria, que no es leche técnicamente, y en la leche materna, porque es esencial para los recién nacidos. Pero la gente habla que la taurina, que es veneno, que es mala, que, en fin. No, señores. Que haya marcas que la han utilizado mal es otra cosa, eso no es culpa de la taurina. Efectivamente hay marcas que han hecho malas mezclas de la taurina, lo han hecho, pero la taurina es un activo muy noble, muy noble. Mira, los alimentos que aportan taurina, ¿no? Si tú has comido carne roja alguna vez o has comido pescado, y tú seguro que en Chiclayo has comido mucho pescado, y en el norte del Perú, en la costa del Perú también, el pescado, ¿no? La carne de pescado, la carne roja, es rica en taurina. Entonces no hay ningún veneno. Incluso los vegetales, ¿no? También algunos vegetales, sobre todo las legumbres, ¿sí? Las menestras, también aportan en menor cantidad, pero también tienen cierta cantidad de taurina.
¿Quiénes deberían consumir taurina aparte de los niños? Los diabéticos, las personas que hacen ejercicio, porque esas condiciones aumentan la demanda de taurina, ¿sí? Y también las personas adultas mayores, porque es un ingrediente, es un nutriente que mejora la transmisión nerviosa. Entonces el adulto mayor también debería consumirlo. De hecho, fíjate tú, ¿no? Para las personas que te vienen a decir que la taurina es un veneno, es mala, que es una droga, etcétera, etcétera. Ese es un mito. Mira, alimentos ricos en taurina, la carne roja, ¿no? O sea, si esto fuera verdad, pues el consumidor de carne roja sería un drogadicto, ¿no es cierto? Porque si la taurina es droga y tú consumes carne roja, estás consumiendo drogas. No, señores, tranquilos, es un alimento. La carne roja, rica en taurina. La carne del pescado, rica en taurina. Los huevos, ricos en taurina. La leche de vaca, rica en taurina. Los frutos secos y las legumbres, las menestras, ricas en taurina. Es un alimento. Que hay marcas, te vuelvo a repetir, hay marcas que han utilizado mal la taurina, eso no es culpa de la taurina, no es culpa de la industria, ¿sí? Así es, hay marcas que la han utilizado mal, sin embargo, es un alimento fabuloso. Entonces, mucho cuidado con los mitos alrededor de la taurina. Luego, otro ingrediente satanizado es la stevia, ¿sí? Existe algo en la industria a lo que yo le llamo el sicariato científico. Yo me pregunto, ¿quién podría estar interesado en desacreditar a la stevia? Y me respondo yo mismo, el fabricante de otro edulcorante. Porque han ido apareciendo generaciones de edulcorantes, ¿sí? Hoy la stevia es el más utilizado porque es el más natural, si cabe el término, es perfectamente natural. Su requerimiento, o sea, es 600 veces, tiene 600 veces mayor capacidad de edulcorante que la sacarosa, que es el azúcar de mesa, 600 veces más. Por eso se usan miligramos, ¿no? Para edulcorar un producto. Y esto no le ha venido bien a otros actores del mercado, ¿no? De edulcorantes. Entonces, han venido muchos, ¿no? En echarle un poquito de tierra a la stevia. Entonces, eso, digamos, para un científico no es una cuestión muy difícil. Yo puedo hacer un estudio, agarro unos ratoncitos, les doy a estos ratoncitos, ¿no? 1 kilo diario de stevia al día y el ratoncito se va a morir intoxicado, ¿no? Porque le doy 1 kilo diario a un ratón, se muere. Entonces hago un artículo científico que dice, ratones de laboratorio mueren por stevia. Y la gente se asusta. Dice, no, entonces yo no consumo stevia, etcétera, etcétera. A eso es lo que yo le llamo sicariato científico, ¿sí? Entonces, esto ha llevado a los actores en el mercado, ¿no? Como la FAO, que acabamos de ver, la OMS, y sus comités de expertos a evaluar si esta evidencia efectivamente constituye prueba de que la stevia pues, es peligrosa para la salud. Fíjate tú. Estudios realizados a la fecha revelan niveles muy bajos de toxicidad. Niveles muy bajos de toxicidad, ¿por qué? Porque no hay ningún alimento que sea, digamos, totalmente libre de toxicidad. ¿Sí? Por ejemplo, una galleta es tóxica. Vas a la esquina y te compras una galleta, ¿es tóxica? Depende de la cantidad. ¿Sí? Por eso es que ningún alimento es cero toxicidad, porque depende de la cantidad. Si tú agarras, por ejemplo, no te compras un paquete de galletas, te compras una caja de galletas y comienzas a comer una caja de galletas diarias, seguramente tu hígado va a sufrir, va a causar cierto nivel de toxicidad. Entonces los alimentos, ningún alimento está libre de toxicidad, depende de la dosis. Lo que sí hay es grado de toxicidad y hay alimentos que tienen un mínimo grado de toxicidad como la stevia, ¿sí? Yo sé que la toxicidad es una palabra un poco dura, pero es la única palabra que existe para explicar el punto. Entonces hay 6 grados de toxicidad desde el más tóxico hasta el mínimo de toxicidad. Y en ese mínimo de toxicidad está la stevia. Entonces, este comité de expertos, ¿no? En aditivos de la FAO, de la OMS, ha establecido una cantidad diaria recomendada. O sea, vamos a ver hasta dónde podemos decir que es totalmente segura e inocua la cantidad de stevia que vas a consumir. Se ha establecido que para una mujer de 60 kilos, una cantidad recomendada es no exceder 720 miligramos por día. Lo cual no quiere decir que si consumo 721 gramos sea tóxica, no.
sino que simplemente es una zona segura de consumo. 720 miligramos para una mujer, 840 miligramos para un hombre de 70 kilos. Lo que significa, traducido a productos Fusion, aproximadamente que yo puedo consumir tranquilamente 20 sticks diarios, ¿no? Una mujer 20 sticks diarios, un caballero 24 sticks diarios de los productos sin ningún problema, ¿sí? Puede ser más incluso dependiendo del producto. Hay productos que solamente aportan 15 miligramos, ¿sí? 10 miligramos, pero digamos en un promedio bastante generoso, una persona puede consumir 20 sticks diarios, una mujer, un caballero de 70 kilos, 24 sticks diarios sin ningún problema. Así que esto de la toxicidad, queridos amigos, también es un mito, ¿sí? Es un mito. Por muy bueno que sea un ingrediente, un alimento, tampoco hay que sobredosificarlo o excedernos. Esa es la moraleja. Pero todos estos elementos en un consumo racional son totalmente seguros, son totalmente inocuos. No hay que tenerles miedo, no hay que caer en la satanización, en los temores que se generan. ¿Sí? Fíjense ustedes, les ilustro con un punto. ¿El agua será tóxica? Por ejemplo, ¿no? Todo el mundo dice el agua pura, te hablo del agua pura, ¿sí? De un manantial, si te vas al manantial más puro, ¿no? En el Nevado Huascarán, ¿no? En el Perú, el más alto del Perú. Hay una laguna y sacas el agua totalmente pura. ¿Será tóxica? Nuevamente, depende de la cantidad. ¿Cómo todo es la cantidad? Claro. Si yo me tomo, por ejemplo, una botella de agua, 2 botellas de agua, si tengo mucha sed, ¿no? Pasa el agua, no hay problema. Pero si tú te tomas más de 4 litros, te puede dar un surmenage a partir de un cuadro que se llama hipercloremia. ¿Por qué? Porque al tomarte 4 litros de agua de golpe rompe el equilibrio iónico de tus células. O sea, las células tienen electrolitos sodio, potasio, que regulan el tono de la célula. Cuando tú te tomas 4 litros de golpe, ese equilibrio iónico se rompe, te puede causar la muerte. De hecho, ya ha pasado algunos casos, ¿no? Aislados, pero ha pasado. Gente que se ha excedido en el consumo de agua. Agua pura. Entonces, para que tú veas que ni siquiera el agua consumida en exceso es saludable. Por lo tanto, moderación también para consumir los productos Fusion. Entonces, las personas también se preguntan, pero, doctor, estos productos, pues, si ya están en un sobre, ya no son naturales, pues, ¿no? Ya están procesados con químicos, etcétera. Miren, la obtención de un nutracéutico es una ciencia, ¿no? Es trabajo de científicos hacerlo. Se pasa por procesos. Por ejemplo, para la extracción, solamente utilizas agua y temperatura. No alteras, no le agregas ningún químico, ningún solvente, nada. Haces una extracción, haces una separación de los activos que están involucrados. Puedo hacerlo por filtración, puedo hacerlo por decantación, de conocción del peso molecular, la naturaleza de los activos. Yo puedo utilizar métodos de laboratorio para, sin usar solventes ni químicos, irlos separando, ¿sí? Y una vez que están separados, los puedo purificar y concentrar nuevamente utilizando temperatura, ¿sí? Depende de la naturaleza del activo para determinar cuánta temperatura le puedo aplicar. Por ejemplo, cuando ya tengo una solución concentrada de un activo y lo quiero estabilizar, entiéndase por estabilizar, convertirlo en polvo, ¿sí? Yo puedo utilizar procesos como la atomización, que lo están viendo acá. Esta cámara que ustedes ven acá es un atomizador industrial, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Aquí en esta cámara entra una solución concentrada del activo, que por ejemplo, vamos a hablar del maíz morado. Por ejemplo, el maíz morado lo pongo en una olla, la hago hervir, utilizo agua y temperatura y extraigo la antocianina. Y esa antocianina está pura, está en su estado natural, solamente que la he vehiculizado a través del agua, la he extraído a través del agua. Ahora lo que quiero, una vez que la he extraído, ¿qué cosa es? Separar el agua de la antocianina para que me quede polvo seco, estable. Lo voy a pasar por esta cámara a 70 grados, ¿sí? Esta es una cámara, es un atomizador, el agua se va a evaporar, se va hacia arriba y el polvo seco va a caer por gravedad aquí abajo, ¿sí? Esto, por ejemplo, la gota va a estar expuesta a 70 grados solamente por 2 segundos. Entonces, el activo se mantiene 100% activo, ¿sí? Valga la redundancia. La antocianina va a estar 100% bioactiva y luego la puedo incorporar en un producto como Vitestraté, por ejemplo, ¿no? Aquí está, mira, en un corte, lo que hace simplemente es como una especie de rocío, una ducha muy, muy fina con aire a 70 grados para que, mira, acá está esta es la manera como en la cámara sale el activo, ¿sí?
y, bueno, en la parte baja se va recogiendo el polvillo, ¿no? Y por la parte de arriba, por este cañito, sale el agua evaporada. Ahora, cuando el activo es muy sensible al calor, no soporta 70 grados, yo puedo utilizar otro proceso mucho más complicado llamado liofilización, que esto tampoco es ningún proceso, digamos, que viene de otro planeta. De hecho, los primeros liofilizadores de la historia fueron los incas, aunque ustedes no lo crean. Los incas inventaron el proceso de liofilización, solamente que ellos utilizaban el calor y el frío de la naturaleza y la altura de la puna. Hoy en día se utiliza para el proceso de liofilizado, se utilizan estas cámaras de liofilizado, ya no utilizamos las cumbres andinas. Pero mira, acá está un liofilizador andino en la ciudad de Antaitambo, mira, aquí está, este es un liofilizador andino, ojalá algún día te pueda hablar de la ciencia detrás de los productos para que explicarte cómo es este proceso. Pero a través de estas cámaras, de estos graneros, los incas fueron los primeros liofilizadores de la historia. Hoy la tecnología permite reproducir el proceso no en las montañas, sino en unas cámaras que trabajan al vacío para lograr este punto triple que se le llama, ¿no? En liofilización. ¿Para qué? Para sublimar el agua a 37, a 37 grados. ¿Qué quiere decir eso? Sublimar es pasar el agua del estado sólido al gaseoso sin pasar por líquido. Eso es sublimar. Normalmente se tiene que utilizar más de 100 grados, sin embargo, a través de la tecnología del liofilizado, podemos sublimar el agua a 37 grados. ¿Para qué? Nuevamente, para separar el agua del activo. Aquí utilizamos 70 grados y en el proceso de liofilizado solamente utilizamos 37 grados. ¿Qué te parece? Y se mantiene el carácter natural. No le hemos agregado, nuevamente, te lo tengo que repetir, no hemos agregado ningún solvente, no hemos agregado ningún químico, absolutamente nada. Y el activo se mantiene en su estado natural, 100% natural, estable. ¿Sí? Y bueno, y yo te recomiendo, finalmente, sea que eres emprendedor, distribuidor de los productos, o seas un consumidor, un cliente que normalmente hace su pedido semanal, quincenal de los productos, te recomiendo siempre leer las etiquetas nutricionales, ¿sí? Porque por ley hay una información nutricional que es justamente dirigida al consumidor para que ustedes se den cuenta no solamente del valor nutricional, valga la redundancia, o sea, del aporte en tu alimentación del producto, sino también hay un acápite de ingredientes para que tú veas ahí que todos los componentes, que son muchos en cada producto, en Fusion, cada producto te aporta 4, 5, 6, 7, 8, 9 ingredientes activos, todos son extractos naturales, perfectamente naturales, todos los ingredientes, ¿sí? Pero además, fíjate tú, esta es la etiqueta nutricional de un producto llamado Nutraday, que es fuente de vitaminas y es fuente de minerales, y sobre todo de hierro. Este es un producto que Fusion desarrolló en atención al primer problema de salud pública en el Perú antes de la pandemia. ¿Cuál era el primer problema de salud pública en el Perú antes de la pandemia? La anemia infantil, era el primer problema, claro. Hoy nadie se acuerda de la anemia infantil, ni del cáncer, ni nadie se acuerda de eso. Hoy, obviamente, la prioridad es el COVID, la vacunación, el tratamiento, el oxígeno, todo eso. Pero antes de la pandemia, el primer problema de salud pública en el Perú era la anemia infantil. Fusion desarrolló este producto natural con el 100%, fíjate tú, el 100% del aporte de hierro que necesita un estudiante, un escolar, ¿sí? Sabes que un estudiante anémico no aprende nada, su rendimiento escolar va a ser muy pobre. Bueno, diseñamos este producto con todo cariño. ¿Para qué? Para darle a nuestros niños el 100% del hierro que su cerebrito demanda diariamente. Pero no contentos con eso, porque ya solamente, y el tipo de hierro que utilizamos, que es un hierro aminoquelado, o sea, está cubierto de una molécula orgánica para maximizar 6 veces, aumentar 6 veces su absorción. Entonces, ya en la simple incorporación del hierro en el producto justificaba plenamente el consumo. Si tú tienes hijos en edad escolar, si tú mismo eres estudiante, eres un adulto, pero estudias, este es un producto muy importante para ti, de consumo diario, y para tus hijos también. Entonces, como te decía, ya el hecho de que el producto te aporte el 100% del hierro justifica plenamente el consumo. Sin embargo, fíjate tú, el producto además te aporta, por ejemplo, vitamina D, el 100%. Acabábamos de hablar hace un rato, ¿no? Factor de riesgo para mortalidad por COVID, demostrado científicamente, hay estudios en todo el planeta que demuestran, ¿no?
Factor de riesgo, deficiencia de vitamina D. ¿Cuánto de vitamina D me aporta este producto? 100%. ¿Sí? Además del 50% del zinc que necesito diariamente. Acuérdense ustedes que el zinc es otro mineral también cuya ingesta, cuya ingesta digamos, prevención de la deficiencia, si cabe el término, es muy importante en este momento, porque el zinc es un cofactor importante para el buen funcionamiento de la defensa inmunológica. Entonces, por esa razón, bueno, podríamos seguirte detallando la etiqueta, pero yo te invito a que cuando compres un producto o estés consumiendo un producto le prestes atención a la etiqueta nutricional. Te lo digo con toda responsabilidad y no solamente eso, sino con todo orgullo. Los productos tienen un contenido, un aporte nutricional fabuloso. Mira, 100% del hierro, 100% de la vitamina D, y algunas personas también leen y leen mal o entienden lo que quieren entender. A veces las personas me dicen, doctor, lo que pasa es que los productos son para mayores de 4 años. Y yo les digo, lean bien la etiqueta. No es que el producto, porque acá hay una glosa, ¿no? Que es por ley que se coloca esto. Entonces dicen, el producto es para mayores de 4 años y mi hijo tiene 3 años. Mira, allí no dice que el producto sea para mayores de 4 años. Dice que los porcentajes de valores diarios, o sea, este porcentaje que tú ves acá, ¿sí? De 100%, o sea, te digo, 100% de vitamina D o 100% de hierro. Ese 100% se calcula en la necesidad, ¿sí? Nutricional de un niño mayor de 4 años. Este porcentaje se calcula sobre la necesidad de un niño mayor de 4 años, lo cual no quiere decir que el producto sea para mayores de 4 años. Hay gente que me ha dicho, no, es que ahí dice la etiqueta, le digo, te apuesto $1.000.000 a que no dice eso. Aquí no dice que el producto sea para mayores de 4 años, lo que dice es que el cálculo, porque hay que tomar una referencia, ok, es el 100% del hierro necesario para quién? Para un mayor de 4 años, con una dieta de 2.000 calorías. Entonces, ahí está. No significa esto que sea para mayores de 4, hay que leer bien, ¿sí? Los valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de necesidades específicas, pero el cálculo, ese porcentaje, se hace basándose en las necesidades de un niño mayor de 4 años. Por eso yo digo, ¿no? Para leer y comer pescado, ¿no? ¿Qué sigue? Hay que tener mucho cuidado. Y por eso invoco ahora sí a mis fusioners a leer siempre, permanentemente las etiquetas de su producto y llénense de orgullo de ver unas etiquetas, ¿no? Donde se describen tantos ingredientes, tantas vitaminas, tantos minerales, todos ellos, ¿no? Sustancias amigables y necesarias para nuestro organismo. Entonces, no pequemos por desconocimiento. Hay que evolucionar. Mucho cuidado con estos y otros mitos que circulan por ahí. ¿Correcto? El Fusion es una empresa 100% formal, sus productos todos cuentan con registro sanitario, no solo en el Perú, cuentan con registro sanitario en el Perú, en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, en México, en Estados Unidos, en la Comunidad Europea, ¿sí? Así que muy tranquilos, somos una empresa formal que trabaja con toda garantía, trabaja con toda seriedad, cumpliendo todas las normativas prácticamente internacionales. Así que simplemente a consumir con fe, seguirnos cuidando en el contexto pandemia y, bueno, seguir desarrollando nuestra actividad con todo orgullo y obviamente con toda energía. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente los voy a felicitar. Son ya casi 9:30 de la noche y veo que el auditorio se ha mantenido prácticamente estable durante todos los 90 minutos. Así que si lo consideran conveniente, estimado Paolo, estimado Aldo, si hay preguntas o consultas, tenemos varios minutos para absolverlas. Listo, Doc. Increíble información que nos ha dado, como siempre, de lujo, de lujo. Tenemos las preguntas de rigor. Uh -huh. A ver, vamos con la primera. Y dice, me dijeron que estos productos se absorben al 100%. ¿Eso es cierto, doctor? Y si es así, ¿a qué se debe? ¿Me podría explicar? Bueno, hemos hablado de la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la facilidad con la que el organismo absorbe determinado ingrediente, nutriente, alimento, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo muy concreto, eh, se habla de que, por ejemplo, la carne de res, ¿sí? La carne de res es una de las proteínas de mayor valor biológico.
¿sí? Es una de las proteínas de mayor valor biológico. Es decir, ¿qué le da el valor biológico a una proteína? Su composición. Las proteínas se construyen a partir de aminoácidos. Disculpen, pero tengo que retroceder un poquito para aclarar el punto. Las proteínas son cadenas, como una cadena. Ustedes han visto cómo es una cadena, ¿cierto? Se compone de eslabones. Una proteína es una cadena de aminoácidos, ¿sí? Pero esa cadena espacialmente puede tener una determinada configuración, puede enredarse, etcétera, etcétera. La carne de res en particular tiene los aminoácidos que el cuerpo necesita, pero tiene una composición muy compleja. Por eso la digestión de la proteína animal, de la proteína de la carne de res, es muy pesada. Nosotros hemos logrado, ¿qué cosa? Formular un tipo de proteína, fíjense ustedes, tipo de proteína que tiene un 100% de biodisponibilidad. O sea, esta proteína se absorbe completamente y no causa pesadez, no causa indigestión, absolutamente, porque es 100% biodisponible. Y en el caso, por ejemplo, por otro ejemplo, los minerales que utilizamos, los minerales, ¿no? El zinc, el hierro, el calcio, por ejemplo, naturalmente tienen una pobre absorción. ¿Por qué razón? Porque no tienen carbono. El intestino reconoce mejor a las sustancias biológicas, o sea, las que tienen carbono, y les da preferencia, las absorbe más fácil. En otras palabras, podemos decir que el carbono o las sustancias orgánicas tienen mayor biodisponibilidad. Eso es así. ¿Cómo ha resuelto el problema de los minerales la ciencia? Ha generado una empresa, ¿sí? De biotecnología, lo que hace, ¿qué cosa es? Tomar el mineral y cubrirlo con una sustancia orgánica, con una sustancia rica en carbono. ¿Para qué? Para mejorar en 6 veces la absorción de ese mineral, calcio, hierro, zinc, el que tú quieras. Eso se llama minerales aminoquelados. Todos los productos Fusion incorporan en sus formulaciones minerales aminoquelados para una máxima absorción. Siempre buscamos que los productos tengan la máxima biodisponibilidad que la ciencia permite, ¿no? No puedo decir todos los ingredientes tienen un 100%, ¿no? Pero los ingredientes clave, todos los ingredientes clave tienen la máxima absorción posible, ¿sí? Gracias, Doc. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Se dice que la vitamina D se activa con el sol. ¿Eso es cierto? ¿Y en qué Es cierto. producto, y en qué producto de Fusion podríamos encontrar la mayor concentración, ya que usted habló justo de la vitamina D? Bueno, lo acabamos de ver, ¿no? El producto llamado Nutraday te aporta el 100% de la vitamina D. Y efectivamente se activa con el sol, ¿no? Es un cofactor para la activación de la vitamina, la exposición al sol. Y hemos tenido deficiencia justamente a partir de la cuarentena, etcétera, que no hemos salido y eso ha disminuido, ¿no? La biodisponibilidad en el organismo de la vitamina D. Nutraday te aporta el 100%, como acabamos de analizar, ¿no? Otros productos de Fusion también te aportan vitamina D, ojo, los Vitas, etcétera. Pero el que te cubre el 100% de la demanda es Nutraday. Perfecto. Hay una pregunta acá, por ejemplo, dice, ¿quién me garantiza que el Uh -huh. producto es totalmente natural? ¿Tiene una certificación que garantice esto? Sí, la certificación Clean Label, ¿sí? Que digamos, en todos los productos en Perú, salvo Vitenergía Chicha, todos los productos en Perú son Clean Label. Esa es una certificación de que todos los ingredientes son de origen natural y que el producto está libre de conservantes, preservantes, etc. Clean Label, perfecto. Uh -huh. Una consulta, Doc, ¿esa certificación es latinoamericana, mundial, para que la audiencia sepa un poquito más de eso? Ah, ya. A ver, una cosa bien importante. Tú tienes que obtener las certificaciones, las dan laboratorios acreditados. ¿Eso qué quiere decir? Que un laboratorio tiene que alcanzar un nivel de desarrollo para convertir y demostrarlo, ¿no? Para obtener una capacidad de convertirse en entidad certificadora. O sea, yo no puedo crear, por ejemplo, el laboratorio Iván Columbus, yo certifico, no tiene ningún peso. Yo tengo que estar aquí en el Perú, Indecopi es el que decide quién tiene el nivel de certificación y quién no. Y debo cumplir determinados parámetros. Tengo que tener un laboratorio de determinado equipamiento, con un personal de determinado conocimiento, etcétera, y eso se evalúa, es como un examen, lo que se llama una auditoría.
Entonces, cuando tu laboratorio pasa la auditoría e Indecopi, ¿no? Establece que cumples con los parámetros, dice, ok, usted a partir de este momento puede certificar, ¿no? Puede emitir certificados Clean Label. Y esa certificación vale en todo el planeta. ¿Me entienden? Porque ya he cumplido con la normativa mundial. Esa es una normativa también supranacional, porque ya has cumplido con determinado nivel de acreditación. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos la certificación Clean Label, ¿qué quiere decir? Que un laboratorio nos la ha otorgado. Nosotros, bueno, obviamente, por cuestiones geográficas, etcétera, lo hacemos en Perú, pero es un laboratorio certificado y esa certificación vale en todo el planeta, ¿no? Perfecto, muchas gracias por la aclaración, Doc. Otra pregunta dice, si poseo insuficiencia renal, ¿el tomar las proteínas de Fusion afectaría de alguna forma mi cuadro? Wow, esa es una pregunta larga a responder, pero lo voy a hacer con todo gusto. Mira, es una pregunta compleja. Yo no dije que iba a ser fácil. A ver, las proteínas, ¿sí? En su estructura molecular, ¿correcto? Su estructura, tienen un esqueleto, ¿ya? Un esqueleto, a partir del cual se construye la proteína. Hay dos tipos de esqueleto, ¿ya? La pirimidina, que es así, digamos, y la purina, ¿sí? Ok. Las pirimidinas producen pocos restos y recargan poco el trabajo del riñón. Las purinas producen muchos restos, recargan el trabajo del riñón. Entonces, científicamente, si yo voy a alimentar a una persona con insuficiencia renal, ¿cuál debería escoger? ¿La pirimidina o la purina? La pirimidina, ¿no es cierto? Porque deja menos restos. Sin embargo, existen algunos médicos que a veces cortan de raíz y dicen, no, proteína no, proteína no. Entonces, ¿qué viene a suceder? Eso es lo que dice el libro. Pero ¿qué pasa? Una persona que no consume proteína no regenera su organismo y se comienza a catabolizar, comienza a perder peso agresivamente. Porque la proteína pues es la que le da sustento a la masa muscular y a todo el organismo en general. Y muchas veces nos hemos topado que interviene el nutricionista, ¿sí? O sea, el médico dice no proteína porque ese riñón ya no da. Viene el nutricionista dice no, yo necesito analizar si esa proteína es rica o no en purinas. Nuestras proteínas son de un tipo que son más bien pobres en purinas, ¿correcto? Entonces, el nutricionista cuando la ve dice, ok, te puedo administrar esta proteína en determinadas cantidades, depende también del estado del riñón, ¿no? De su funcionalidad. No es lo mismo un riñón al 60% que al 30%, pero eso ya es un trabajo entre el médico y el nutricionista. Pero la restricción generalmente la da el médico, ¿no? De cuando ve daño renal dice suprimir proteína y bueno, nosotros no podemos ir en contra de la opinión del médico, ¿no? De ninguna manera. Perfecto, Doc, muy buena respuesta. A ver, dice, todos los procesos que usted mencionó de producción de los productos Fusion, ¿se realizan acá en Perú o se hacen en el extranjero? Como les dije también, hay activos que Fusion desarrolla, hay activos que se traen del extranjero, ¿sí? Y por eso les hablé de los socios estratégicos, ¿no? Empresas de biotecnología que son nuestros proveedores y son nuestros socios estratégicos. Hay algunos que se hacen aquí, otros que vienen de fuera. Listo, Doc, muchas gracias. Eh, Doc, buenas noches. Siempre en los gimnasios ponen en tela de juicio nuestros productos, ya que ellos argumentan que sus productos contienen más gramaje por contenido de algunos elementos. ¿Cuál sería la respuesta hacia ellos? Bueno, habría que ver de qué gramaje, de qué componente me hablan, ¿no? No sé si están hablando de... En los gimnasios se vende de todo. De las proteínas, Aminoácidos Doc. de cadena. Proteínas. Ah, me Sí, están hablando de proteínas. proteínas. Ok, hay dos cosas que nos distinguen de las proteínas comerciales. Uno, el valor biológico de la proteína. Sería bueno saber qué tipo de proteína es. Mira, te voy a mostrar este cuadro. Normalmente el valor biológico determina el precio de una proteína. ¿Sí? Cuando tú ves una proteína barata, probablemente sea proteína de soya, que es comercialmente la más barata. Porque la soya en general en el mundo es barata, entonces la proteína de soya es barata. Yo quiero poner mi marca de proteína y compro soya, proteína de soya aislada y
¿no? No es mala, simplemente que es barata, pero también tienes que ver el valor biológico. Vamos a decirlo así, ¿ah? De una manera muy didáctica. Yo voy a consumir 100 gramos de proteína de soya, pero solamente voy a asimilar 74. 26 se pierde. En cambio, cuando tú consumes una proteína como las nuestras, BioProSport, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el valor biológico? Lo estás viendo aquí. Ahí no se pierde nada. Entonces no interesa tanto el gramaje, interesa el valor biológico de la proteína que vas a consumir. Uno. Y dos, nuestra proteína está avalada por una patente. Yo no sé si esas proteínas que venden por ahí tienen una patente detrás o son proteínas, como digo, como se dice en ciencia, ¿no? Silvestres, ¿no? Silvestres que andan por ahí sin identificarse. Entonces, esas son dos factores diferenciales muy potentes de lo que nosotros hacemos respecto a lo que otras marcas hacen, ¿no? Perfecto, Doc. Muchas gracias. Hay una pregunta que, que, que dice así, a ver. Si consumo constantemente este tipo de productos, o sea, los de Fusion, ¿me vuelvo dependiente a este producto, doctor? A ver, miren, en primer lugar, ¿no? Los productos están hechos para que los consumas cotidianamente, para eso son complementos de consumo diario, para eso se hacen. Entonces, seguramente no existe adicción a los alimentos, ¿ya? No existe adicción. Lo que sí te va a pasar, como les pasa a todos los que consumimos productos, te acostumbras a un nuevo estándar de rendimiento, ¿sí? Eso sí, a eso te acostumbras, pero eso no quiere decir que vas a sentir angustia, necesidad si un día no los consumes absolutamente descartados, ¿no? Son productos, son alimentos y están hechos para que los consumas diariamente. Perfecto, como usted lo dijo, son complementos, o sea, a la dieta Así diaria, es, ¿no? así es. Excelente. Acá hay una pregunta, dice, una mujer embarazada tiene infección urinaria. ¿Usted cree que sea recomendable que tome el Berry Balance? Yo sí lo creo, pero es importante que se lo comunique a su médico. De hecho, es muy, o sea, es un Común. alimento, los arándanos, los berries, son muy utilizados, pero siempre consultando con su médico. Listo, doctor. Consultar al médico, entonces. A ver, es una joven que tiene un periodo menstrual muy abundante, ya se está haciendo tratar, pero este, por este excesivo en su periodo, ha tenido un cuadro de anemia, ¿no? Entonces, ¿qué productos le podríamos recomendar para poder ayudarla a esta joven, ¿no? Bueno, por el tema menstrual, Proval, antes de acostarse, y por el tema de la pérdida de sangre y la anemia, Nutradea al despertar en la mañana. Perfecto. Igual y Nutrain. La proteína, Doc, sería también un agregado importante acá. Sí, por supuesto. Bueno, es que ahí tendría yo que evaluar los datos para ver qué proteína, si es una proteína fit o una bioprotec o si es deportista, etcétera. Pero sí, ustedes saben que ya la proteína, por todo lo que hemos hablado hoy, lo que hemos hablado en el último año y medio, es no negociable. Todos necesitamos aumentar el consumo de proteína. O sea, si esta señorita tuviera una menstruación como un reloj y no tuviera sangrado ni nada, o sea, proteína tiene que consumir porque ya hemos visto las implicancias que tiene la proteína en nuestra nutrición, ¿no? Entonces, todos deberíamos mejorar el perfil nutraico, perdón, el perfil proteico de la dieta, deberíamos mejorarlo. Sí, también es Como bien lo recomendable, explicó, Pablo. por la coyuntura es ya de cajón. Sí, 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 no, no es que yo lo diga, o sea, los principales especialistas en nutrición recomiendan en este momento. E incluso yo lo he colgado esa noticia en mi fanpage de Facebook, ahí está, ¿no? Que los médicos dicen, te vacunas, consume mucha proteína porque tu cuerpo necesita producir muchos anticuerpos. Si tú te vacunas, ¿no? No solamente una persona relativamente joven, puede ser tu mamá, papá, abuelos. Mucha proteína, ¿por qué? Porque eso es el sistema inmunológico tiene que generar anticuerpos que se generan a partir de la proteína que consumes. Si el abuelito lo vacunan y su dieta es pobre en proteína, va a producir anticuerpos por una cantidad relativamente pobre, ¿no? Incluso hoy día hay pruebas de laboratorio, mira todo lo que se ha desarrollado hasta hoy, que te miden la capacidad de anticuerpos generados a partir de la vacunación, ¿sí? Entonces tú te puedes vacunar y puedes ir a un laboratorio que te haga la prueba, ¿no? De anticuerpos para ver cuántos anticuerpos se generan. De repente tu respuesta
no ha sido la adecuada y vas a tener que ponerte una dosis más. ¿Quiénes están expuestos a tener una respuesta pobre? Bueno, las personas pues que tienen deficiencia de proteína en su dieta. Porque si el linfocito B no le doy proteína, ¿de dónde va a producir los anticuerpos? Y las personas obesas. También las personas obesas generalmente tienen pobre respuesta inmunológica. Por eso muchos especialistas recomiendan al adulto mayor y al obeso, después de su proceso de vacunación, hacerse un dosaje de anticuerpos neutralizantes. Así se llama la prueba. Dosaje de anticuerpos neutralizantes, decir, ¿sabe qué? Ir al laboratorio donde el especialista y decirle, doctor, ya me vacuné, yo quiero saber si ya tengo una respuesta adecuada. Porque de repente soy obeso, voy y me dice, oye, ¿tú te has vacunado o no? Porque no hay ni un anticuerpo. ¿Qué ha pasado? Que tu sistema inmunológico no está funcionando adecuadamente por la obesidad. Y puede pasar por el adulto mayor. De repente la abuelita, el abuelito está muy flaquito porque no come bien, no tiene un complemento o algo de apoyo en su alimentación. Entonces el abuelito lo vacunan, todos felices, pero cuando le hacemos la prueba de anticuerpos neutralizantes, el abuelito pues tiene pobre respuesta inmunológica, está expuesto. Entonces, por esa razón dicen, ¿no? Primera dosis, refuerza tu nutrición al abuelito, a la abuelita, su buena ración de proteína, etcétera, sus buenos caldos, su buena comida. Segunda dosis, también una buena comida, reforzarlo con su proteína. ¿Para qué? Para que tenga una buena respuesta inmunológica, ¿no? Porque la vacuna no hace magia, ¿no? La respuesta a la vacuna depende de tu organismo, no de la vacuna. Excelente, doctor, excelente. A ver, hay una pregunta acá, dice, tengo una consulta, ¿suplemento o complemento es lo mismo o hay una diferencia? Esa es la primera y la Sí, segunda, ¿sí? ¿Es lo mismo? no, sí hay diferencia. Sí hay diferencia. A ver, o sea, muchas veces esos conceptos, esos nombres cambian de país a país, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se llama suplemento dietario. Nuestros productos en Argentina no son complementos, son suplementos dietarios. En Colombia se llaman alimentos complementarios. Bueno, cada país le pone el nombre que quiera, pero la teoría nos dice que hay dos tipos de productos, los complementos y los suplementos, ¿sí? El complemento, como su nombre lo dice, complementa la alimentación diaria. Un poco más de vitamina, un poco más de proteína, un poco más de antioxidantes, complementa lo que supuestamente le estás dando en tu alimentación. El suplemento es una fórmula, ¿sí? Con megadosis para casos excepcionales. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas con el metabolismo de la vitamina D. Entonces a esa persona le tienen que hacer una cápsula con 10 veces más, 5 veces más la dosis recomendable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un problema metabólico. ¿Sí? Entonces, eso es un suplemento, pero el suplemento no debería ser de venta libre. De hecho, en muchos países no es de venta libre. El suplemento se vende solamente en establecimiento farmacéutico y con receta médica. Y solamente lo vas a usar por un tiempo determinado. En cambio, el complemento nutricional es más amigable, tiene raciones, digamos, más amigables para el cuerpo, más limitadas, pero eso permite que lo consumas diariamente. Y de hecho, he leído algunos reportes de que justamente, ¿no? Hay personas que confunden los conceptos de la mano con establecimientos farmacéuticos que se hacen de la vista gorda y comienzan a vender suplementos. Y la gente se comienza a sobredosificar sin necesitarlo. O sea, alguien escucha, por ejemplo, uy, la vitamina D es buena, compra un suplemento pues de 2000 miligramos, 3000 miligramos, comienza a tomar y eso puede devenir en un daño hepático. Esos productos, los suplementos, no están hechos para consumo diario de personas promedio. El suplemento es para determinadas condiciones de salud y por un tiempo determinado que lo establece el médico y se debería vender con receta médica. El complemento nutricional es comida. Listo, Doc. Importante tener esos conceptos claros. Importantísimo, Absolutamente, importantísimo. absolutamente. Doc, a Claro, ver, y muchas veces, disculpa Pablo, pero sí, muchas veces me llegan consultas. El médico me ha recomendado 5.000 unidades internacionales de tal vitamina. Le digo, es que ese es un suplemento. Te lo ha recetado un médico. Tienes que ir a la farmacia. Esto es complemento nutricional. Esto es otra cosa. ¿Qué problema mejor tienes? dicho, No, casos claro, particulares. claro, me ha detectado un problema metabólico, tal y cual. Ah, ya, correcto. Por eso te he recetado esa megadosis. Tienes que ir a la farmacia. Tiene otro régimen. Aquí son productos para personas que quieren mejorar su nutrición diaria. Es diferente. Perfecto. Dice, una persona
enferma con cáncer, ¿absorbe también el 100% de los productos de Fusion? O sea, me supongo los nutrientes. Mira, por ejemplo, si es un cáncer al estómago, si es un cáncer al intestino, cáncer al colon, o sea, ya, a ver, los productos, queridos amigos, son formulados, pensados para una persona de salud promedio o aparentemente sana. En ciencia se dice aparentemente sana, ¿sí? Porque es una persona que no tiene diagnosticada una enfermedad crónica, ¿sí? Entonces, aparentemente sana es esa persona que anda por la calle, hace sus actividades, camina con normalidad, es una persona aparentemente sana. Pensando en esas personas, se formulan, se fabrican los productos. Una persona con cáncer ya no está lamentablemente en ese grupo, ya tiene diagnosticada una enfermedad crónica. Yo no sé qué implicancias tenga esa enfermedad. Si es un cáncer al estómago, por ejemplo, no va a digerir bien las proteínas. ¿Por qué? Porque la primera fase de la digestión de las proteínas es en el estómago. Si ese estómago tiene cáncer y no produce la cantidad de ácido que debería producir, las proteínas van a ser mal digeridas. De repente hasta el médico se las restringe, ¿me entienden? Yo no puedo predecir en el caso de una persona con una enfermedad crónica cuál va a ser su tolerancia o no al producto. Y en muchos casos la única manera es dándole a probar, ¿no? Hay gente que dice, por ejemplo, ¿no? El termoté le hará bien a mi papá porque él, bueno, ha consumido otros productos, no le cayeron bien. Mira, la única manera de saber si le va a caer bien es preparárselo y que lo tome, ¿no? Tome y diga, me cayó bien, o de repente por algún motivo digestivo, algún problema, diga, no me cayó bien. Es la misma lógica de la comida. Hay comidas que te caen bien y hay comidas que no te caen bien. Y esto es comida, estos son elementos que vienen de la naturaleza. Lo esperado es que nos caiga bien a todos, porque para eso se formula el producto. Pero no podemos descartar que hayan personas con determinadas intolerancias. Es como las alergias. Mira, muchas veces me escriben personas que me dicen, doctor, tengo una persona que quiere consumir los productos, pero es alérgica a las fresas, alérgica a los mariscos, alérgica al mango, alérgica a la carne, alérgica a esto, de esto. ¿Le tendrá alergia al producto? Yo digo, mira, tiene tantas alergias que lo más probable es que sí, porque tiene un perfil alérgico elevado. Entonces, por precaución, mejor no le des. ¿Sí? Mejor no le des, porque tiene un perfil alérgico tan elevado, y estos son diferentes componentes. Es probable que desarrolle una alergia. Pero eso no es problema del producto. Eso no, es como, por ejemplo, querer retirar los mariscos del mercado porque hay personas alérgicas a los mariscos. No es culpa del marisco. Lamentablemente, hay personas que tienen determinadas sensibilidades o alergias y esas personas, la única recomendación es no lo consumas. Hay personas que me dicen, doctor, soy alérgico a los arándanos. ¿Puedo consumir Berry Balance? Si eres alérgico a los arándanos y el producto tiene arándanos, ¿cuál es tu conclusión? Ah, no los debo consumir. Exacto. Pero no es culpa del arándano. ¿De quién es la culpa? De tu sistema inmunológico, ¿no? Porque no es normal que tengas, digamos, ese tipo de reacciones frente a una fruta. Pero es algo que nosotros tampoco podemos predecir, ¿no? Es la sensibilidad de la persona. Cada persona tiene una sensibilidad diferente, ¿no? O sea, no faltan personas, por ejemplo, wow, qué rico es un ceviche de conchas negras, ¿no? Un ceviche Uf, así mixto, conchas negras con pescado, qué rico. Hay personas que no les gusta la concha negra o les cae mal, dicen, a mí me cae mal la concha negra, no sé, me da indigestión, me da, no sé, pesadez, qué sé yo, y no las comen. Mira, qué pena, ¿no? ¿y a usted le Así gusta, es. Doc, o no le gusta? Uy, olvídate, Puerto Loco, Puerto Loco. Listo, Doc. Dos ¿Ah? últimas preguntas para podernos Sí, irnos. Un niño de 7 años que tiene diferentes tipos de alergias, justo estamos hablando de eso, en la piel y de rinitis, ¿puede consumir el Floralif a diario? miren, el Floralif, o sea, los probióticos, son muy recomendables en el caso de alergias alimentarias en los niños. Se les utiliza muchísimo. Y es un producto, el Floralif, un producto hipoalergénico. Así que lo que es de esperarse es que al niño le vaya bien con el producto. ¿Sí? Pero pruebita, ¿no? Siempre una pruebita, agarra un stick, le das una mitad, por ejemplo, en medio vaso de agua, le das una mitad, tómalo, hijito. ¿Cómo te fue? Bien. Mañana o en la tarde le doy otro medio sobrecito, hijito, ¿cómo te fue? Bien. Ah, ya quiere decir que tienes buena tolerancia, entonces a partir de mañana lo comienzas a consumir. No solamente va a ser una bebida nutracéutica que el niño va a incorporar en su nutrición, sino que además los probióticos modulan la respuesta inmunológica y de hecho se ha comprobado que hay muy buena respuesta
del consumo de los probióticos para controlar las alergias alimentarias. Así que eso es recomendable. Listo, Doc. Y para irnos, esta es una pregunta que siempre se la hacen, que es importante porque las personas siempre están con el tema del cuidado de la piel. ¿Cuál es la importancia, cuál es la diferencia, perdón, del colágeno de Fusion, que no es colágeno, nosotros sabemos, pero le han puesto colágeno de Fusion? Paolo! Ha hecho la tarea, ha hecho la Entonces, tarea. ¿Y cuál es con los colágenos comerciales, ¿no? Entonces es una pregunta claro, que siempre la hacen, ¿no? sí. A ver, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la biodisponibilidad, nuevamente. Así como las proteínas, bueno, el colágeno también es una proteína, ¿no? Eh, Hay médicos, yo me veo todos los programas que puedo, los programas médicos, y dicen, señora, si usted quiere consumir colágeno, haga su caldo de pollo, ¿no? De patitas de pollo. Ustedes han consumido patitas de pollo y me encantan, ¿no? La patita de pollo. Y cuando tú haces el caldo, ¿no? De pollo, con la patita de pollo, la patita está blandita, ¿no? Tiene como una gelatina que a algunos nos gusta, es rica. Ahí hay colágeno, efectivamente. El colágeno solamente se da en los animalitos. O en la patita, no sé si ustedes han comido patita, ¿no? Hay un plato que se llama patita de res, ¿no? La patita también es colágeno, la patita de la res es rica en colágeno, pero el colágeno al natural, ¿sí? Es una molécula compleja, tiene 3 hebras proteicas que se van entrelazando, entonces cuando se digiere se pierde mucho porque es muy complejo de metabolizar en el intestino. Entonces, ¿hay colágeno? Sí hay colágeno. ¿Lo voy a absorber? Muy poquito. Entonces, como la industria se dio cuenta de que el colágeno al natural no se absorbe adecuadamente, y la hizo pasar por un proceso llamado hidrólisis. La hidrólisis, hidroagua, lisis, romper. Entonces, hay un proceso que a través del agua, en un proceso biotecnológico, esas hebras, esas 3 hebras del colágeno, se separan, ¿sí? Quedan las 3 hebras en el producto, entonces ese es un colágeno hidrolizado, que hoy día es un estándar en la industria. No es el gold estándar, no es el estándar de oro, pero es un estándar. Entonces, ese colágeno se absorbe mucho mejor, obviamente, que el que está en la patita del pollo, ¿sí? Se absorbe mucho mejor, pero la industria luego se dio cuenta que esas hebras, ¿no? Proteicas que componen el colágeno pueden tener un tratamiento enzimático perfectamente natural y convertirlas en moléculas más pequeñas llamadas péptidos, más pequeñitas, que son mucho más biodisponibles. Fíjense en la palabra que está acá, biodisponibles. ¿Cuál es la diferencia? El colágeno hidrolizado se absorbe al 95% en 12 horas. ¿Sí? O sea, yo tomo el colágeno hidrolizado, 12 horas para absorber el 95%. Yo consumo los péptidos del colágeno, estas moléculas más pequeñitas, ¿sí? Se absorben al 95% en 15 minutos. 12 horas, 15 minutos. Esa es la diferencia en biodisponibilidad. Y esa es la razón por la cual la industria pues te da cantidad de colágeno hidrolizado. Toma 8 gramos, 10 gramos, 12 gramos, 15 gramos, pero ojo, es una proteína, es una sobreingesta de proteína, que es una carga metabólica para el cuerpo, para tu riñón. Nosotros no necesitamos tanto colágeno hidrolizado porque no usamos colágeno hidrolizado. Utilizamos los péptidos de colágeno que científicamente han demostrado que con solamente 2.5 gramos de péptidos se activa el metabolismo del colágeno en la piel, porque son moléculas más pequeñas de muchísima mayor biodisponibilidad. Te repito, colágeno hidrolizado, 95% de absorción en 12 horas, los péptidos de colágeno, 95% de absorción en 15 minutos. Ahí está la diferencia. Listo, Doc, muchas gracias. Tremenda Gracias, información. Pablo. Ha sido Gracias, excelente y lo Aldo. esperamos acá en Chiclayo para irnos a Puerto Loco. Ojalá, ojalá. Pronto, pronto. Nos ¿Sí? vemos, Doc. Cuídense, Muchas amigos. Buenas gracias. noches. Buen fin Hasta de luego. semana. Hasta luego.